Vamos a orar, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Señor la bendiga. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, les invito por favor que nos coloquemos en disposición para orar. Sí, ya está ahí transmitiendo. ¿Algún conectado o no? No, bueno, entonces vamos a mandar, hace ya, a ver si ya días no, ya varias semanas que no teníamos la oportunidad de hacerlo. Entonces voy a aprovechar para mandar un saludito desde acá a nuestra hermana Mariluz, que sin su apoyo no hubiera sido posible esta noche volver a retransmitir. Para nuestros pastores que se encuentran por allá en Neiva, si nos están viendo. Un saludo también para nuestros hermanos y pastores que se encuentran por allá en Canadá y a todos los demás que nos vean en el resto de los confines de la tierra. Un saludo, Dios les bendiga. Y bueno, muchas gracias. Uy, sí, ahí se ve perfectamente bien. Gracias. Gracias, Ale. Dios te bendiga, Leo. Gracias, Alex. Dios te bendiga. Bueno, vamos a hacer una cosa ya aquí mientras que vamos acomodándonos. Quiero pedir otra vez, por favor, que nos coloquemos en disposición para orar, para iniciar la reunión, ¿vale? Para orar a nuestro Dios. Les quiero pedir, por favor, eso, ¿vale? Por favor. Y mientras nos preparamos para eso, yo les quiero pedir también si nos podemos poner de pie unos minutitos, por favor, hermanos, ¿vale? Estábamos empezando 10 minutitos tarde de la reunión porque estábamos cuadrando la cámara, estábamos cuadrando ahí la televisión. Entonces, pues, por fortuna ya estamos otra vez en televisión. Y quiero pedirles, hermanos, también que ahorita cuando empecemos a cantar, ustedes me ayuden, empiecen a orar, ¿vale? Todos, el operador de cámara también que ore. La operadora logística Angelita, ahora la nueva operadora Angelita y Violeta, ¿no? Las nuevas operadoras logísticas. Dios les bendiga, gracias. El teleprompter. Ay, ahí tenemos el videobin, pero no hubo tiempo de sacarlo, pero ahí está el videobin pues también. Yo les voy a invitar también entonces que así como estamos en disposición, ahora cerremos nuestros ojos un minutito y oremos, ¿vale? Y entreguemos este día al Señor, esta reunión al Señor. Padre precioso, te damos gracias por este día, por esta semana que está acabando. Y te entregamos hoy, Señor Dios Todopoderoso, Dios del cielo, en tus manos, Señor, nuestras vidas, Señor, nuestras almas, te entregamos nuestros cuerpos, te entregamos nuestras familias, te entregamos nuestros trabajos. Señor, te entregamos, Señor, también aún nuestros propios planes. Te entregamos, Señor, en las manos tuyas nuestra vida, rendimos nuestra vida a ti, nuestras coronas, como dice la palabra, las arrojamos delante del Rey, así como habla Apocalipsis, Señor. Y te bendecimos, Señor Padre Dios Todopoderoso, porque tú eres el grande, el digno de toda alabanza y de todo honor, porque tú eres el creador del universo, del cielo y de la tierra, Señor, porque en ti, Señor, está la vida, Señor bendito. Hoy oramos, Señor, para que la vida tuya sople en nosotros, en nuestras vidas también, para que el fuego tuyo sople en nuestras vidas también, Señor, y nos avive. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús para que la unción que hay en tu palabra también, Señor, misma nos edifique y tu espíritu, Señor, con tu espíritu tú nos convenzas a todos nosotros de pecado, de justicia y de juicio, como lo declara tu palabra, Señor. Que bendiga, Señor, a todo aquel que hubiera estado, Señor, atravesando. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el consuelo del Padre que ha sido enviado a nosotros, Señor, a consolar, dice la palabra, a los enlutados de corazón, Señor hermoso, y también declara tu palabra que tú eres nuestra provisión, Señor. Te bendecimos por tanto hoy y te damos las gracias, Señor, y te adoramos, Señor. Permítenos, Padre precioso, y danos permiso, Señor, de que esta oración esta noche llegue delante de tu trono también y que sea agradable delante de ti, Señor. Y que esta adoración, Señor, llegue delante de ti también, Padre precioso. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, y amén, y amén. Aleluya. Oh Señor, yo me postro a tus pies. Oh Señor, yo me doy todo a ti.
puedo ver. Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Oh Señor, yo me postro a tus pies. Aleluya. Oh Señor, yo me doy todo a ti. Deseo contemplar todo tu ser y puedo ver. Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Santo, santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey digno, digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Aleluya, nuestra aleluya. Amén. Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey digno, es digno, alzo mi voz a ti, mi Rey. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te bendecimos, damos las gracias, te damos el honor, la alabanza, Señor, el reconocimiento, Señor, son todos solamente para ti, Padre eterno. A ti te pertenecen, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te alabamos y te exaltamos, Señor, te pedimos permiso, Espíritu Santo, para que por unos momentos nos permitas también, Señor, aquí recibir tu palabra, Señor, y que ella, Señor, edifique, Señor, también nuestro espíritu, nuestras vidas, sea medicina a nosotros, Señor, como ella misma declara, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén, te bendecimos en el nombre de Jesús y amén. Bueno, hermanos, ya nos podemos ubicar en nuestros lugares, ¿vale? Bueno, perdón, paso por acá, por un ladito, perdón, disculpen, muchachos. Por acá, ¿está Leo? Bueno, cualquier cosa, ahorita su merced si puede, entonces, venga, les explico, entonces su merced con esto. No, bueno. Ahí hago zoom, acá la muevo y... Eso, bueno. Y también por ahí, cuando también a todos nosotros, ¿sí? Como para que saludemos allá
Echemos un saludito a los hermanos que nos están viendo. Sí, hágase una vueltica para que, a ver si quedan los hermanos. Para que saluden, para que nos vean allá, al otro lado. Uy, vea, tenemos un espectador. Quién sabe quién será, pero bueno, bendiciones para la persona que esté por curiosidad viendo el video y escuchando. Es avanzado. Es un aumento del 100%. ¿Desde el Andrés? Ah, bueno, Dios bendiga a Andrés entonces. Bueno, yo creo que vamos a pasar a la palabra, ¿vale, hermanos? Les invito, por favor, que alistemos nuestras Biblias. Eso. Eso, ahí póngase cómodos, su merced. Bueno, eso a veces como le toca a uno mover un cable, arreglar otro cable, enchufar una cosa, desenchufar otra, ¿no? A veces me toca me va a tocar excusarme hoy si en algún momento me toca interrumpir un poquito la administración de la palabra para cuadrar este asunto. Y les voy a invitar a que nos dirijamos al libro de Apocalipsis, por favor. Y ya les voy a indicar el capítulo. A ver si lo recuerdo. ¿Ya tan rápido? No. ¿Seguros? No. 19. 19 ya lo leímos, ¿cierto? 19 ya fue leído la última vez. Entonces sí, tienen ustedes toda razón, tienen mejor memoria que yo, gracias. Capítulo 20 de la Biblia. Es este, Apocalipsis capítulo 20. Bueno, hermanos, vamos a dar la lectura de la palabra con mucho respeto, con mucho amor, como siempre es costumbre entre nosotros, ¿vale? El antepenúltimo capítulo de la Biblia es, por tanto, Apocalipsis 20. Vamos a encontrar acá esta noche un tema que es un tema que tiene bastante, o sea, habla bastante, genera bastantes preguntas también cuando se habla este tema que toca Apocalipsis 20 y 21. Siempre es un tema que generalmente está rodeado de muchas preguntas alrededor de ese. Es bastante apasionante también hablar de esto que el día de hoy nos corresponde estudiar en la palabra. Y el título nomás ya da pie para dar una explicación que pretendo dar de una manera lo más breve posible, pero que no por ello pierda profundidad, ¿vale? El título de Apocalipsis 20 inicia acá con los 1000 años, ¿no? 1000, a veces son como 1000 años para el hombre. Y muchos han creado conjeturas acerca de cuándo vendrá la segunda venida de Cristo, cuándo será el arrebatamiento, cuándo vendrán estas cosas. Y todas estas, a veces esta palabra de los 1000 años tiene mucho que ver con este texto que les acabo de citar. Pareciera que a veces Dios se comportara así, como que un día para Dios fueran como 1000 años para los hombres. Entonces, de hecho, la Biblia cuando menciona, por tanto, en el libro de Génesis, volvamos un momento, echemos memoria, recordemos Génesis capítulo 1. ¿Ustedes recuerdan en cuántos días Dios creó, según Génesis capítulo 1, los cielos y la tierra? ¿En 6 días? En uno creó al hombre. O sea que los cielos y la tierra. Exacto, en el primero. Pero todo el proceso de la creación, hasta antes del ser humano, tardó 5. El ser humano en el sexto. Recuerden ustedes algo interesante. El Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la palabra Dios en otras partes sí habla de los cielos, no los cielos, sino en otras partes habla de los cielos, o los terceros cielos. Y esto tiene más sentido cuando se entiende que Génesis en hebreo se escribe como la pronunciación es Bereshit, o así se dice, Bereshit. Y Bereshit significa precisamente en el comienzo. Pero Bereshit, cuando uno lee el primer texto de Génesis 1, dice precisamente Elohim Adonai Bereshit, en el principio Dios creó. Entonces Bereshit casualmente, debido a la palabra misma, se escribe con una letra del alfabeto hebreo que se llama Bet. Y Bet en el alfabeto hebreo corresponde a la segunda letra, pero también al número 2. Entonces el número 2
tiene que ver con el hecho de que Génesis no era el primer comienzo, sino era el segundo comienzo, porque Dios creó en el principio los cielos y la tierra, pero ya había creado los cielos de los cielos. El que el lugar espiritual es donde habita Dios, eso ya existía desde antes de este universo en el cual nosotros habitamos, que bien sabemos que tuvo un origen y tendrá un fin. Eso ya se sabe, eso está ya prescrito, ya tiene fecha de prescripción, ya tiene fecha de caducidad este universo y todo lo que en él hay. Entonces resulta que el segundo Génesis o el Bereshit, capítulo 1, marca como el inicio, esos 6 días, incluido el día de la creación del hombre, y el séptimo, que dice la palabra que descansó Dios. Algunos interpretaron que podrían haber sido 6,000 o 7,000 años. Yo no sé, porque la tierra puede que los tiempos en el cielo sean función diferente que en la tierra. Lo que sí los estudiosos de la Biblia han concordado, los teólogos, ya sé, como se les dice a veces, o los estudiosos de la palabra, es que han existido varias épocas, 6 o 7, espero no perder la cuenta, bíblicamente hablando, en las cuales el trato de Dios hacia la humanidad ha tenido un sello particular. Entonces, a estas etapas les llama la Biblia, los llaman los estudios de la Biblia las 7 dispensaciones, pero no estarme equivocando con el número 7. Entonces, cada dispensación está marcada por un pacto. O lo que se entiende al estudiar la Biblia es que cada etapa del trato de Dios hacia la humanidad inicia con un pacto. Y un pacto es como una especie de contrato, un acuerdo entre dos partes, y en ese pacto Dios, de hecho, Él emite una promesa hacia la humanidad, y cuando se celebraban esos pactos tan importantes, siempre había un derramamiento de sangre, toda vez que los celebración de pactos implicaban también la muerte de un animal inocente, o una ofrenda que se le entregaba a Dios. Y ese sacrificio de ese animal, en la mayoría de las ocasiones, como que sellaba el pacto con sangre y daba a entender de que ninguna de las dos partes podían fallar a ese pacto, porque si no había una pena de muerte. Y el sacrificio del animal traía como paz entre las dos partes, o iniciaba una nueva etapa de paz entre Dios y la humanidad. Entonces, los estudios de la Biblia mencionan, para poder llegar al título de Apocalipsis, hablaban de que primero, cuando aparece el ser humano en la tierra en Génesis capítulo 2, porque en Génesis 1 ya había aparecido, pero no en la tierra, sino aparece en la tierra en el capítulo 2, cuando dice aquello de que él cogió el polvo de la tierra y formó al hombre y luego sopló en su nariz aliento de vida. Y unos versos más adelante dice que tomó de él una costilla y de esa hizo a Eva. En esa parte, los estudios de la Biblia le llaman la primera dispensación y le llaman la inocencia. Una etapa de la historia de la humanidad en donde la humanidad estaba compuesta por 2 miembros, eran 2 personas, y ahí la humanidad no era más que eso. Y en esa etapa ellos tenían una relación directa con Dios y se le llamaba la inocencia porque no habían probado el fruto del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol ese del cual Dios les había dicho que no debían comer. Cuando comieron del árbol todavía no iniciaba la siguiente dispensación, habían pecado. Cuando el pecado entra en el ser humano, entonces llega Dios y les hace un juicio, habla con ellos, y entonces él, para no tener que destruirlos y matarlos, porque igual su ley tenía que cumplirse, entonces les trae túnicas de pieles para cubrirlos y vestirlos, toda vez que ellos se habían dado cuenta previamente que estaban completamente desnudos, y entonces habían tapado con hojitas de parra. Entonces Dios les da túnicas de pieles. Entonces entiende que Dios mismo preparó un sacrificio en ese día, o sacrificó algún animal para que ese animal muriera en lugar de Adán y Eva en ese día. Para poderlos perdonar, tuvo que descargar su ira sobre un animal, pero entonces a partir de ahí ellos tenían que caminar en arrepentimiento, tenían que caminar en fe, tenían que caminar en la promesa de que iba a haber alguien que después de muertos iba a redimirlos, que iba a pagar el precio por ellos, y ellos seguían o confiaban en esa esperanza de ese alguien que iba a devenir. O esa era la simbología de esas pieles con las cuales precisamente Dios los vistió. Perdón. Entonces, que hablando como tal cual, en ese momento llega justamente ahí la segunda dispensación, que le llaman los estudiosos de la Biblia la conciencia. Ahí empezó la segunda dispensación, donde ya había conciencia de pecado, habían sido expulsados, se multiplicaron, llenaron la tierra, y llegó todo este pecado sobre la tierra, empezaron a cubrir la tierra, pero algunos dicen que alcanzaron un desarrollo bastante
elevado en cuestiones científicas o de ingeniería o qué sé yo, pero la humanidad parece que en esa época alcanzó cosas como muy avanzadas, entonces cosas que todavía algunos que no creen en la Biblia sí creen, aunque no crean en la Biblia, hay mucha gente que sí cree en eso también. Y entonces cuando llega Dios y ve esto y dice, no, yo tengo, el pecado se ha aumentado sobremanera en la tierra y Dios le pesa en su corazón, entonces llama a un señor que se llamaba Noé, ¿te acuerdan? Entonces Noé aparece, Dios hace como dice, voy a hacer un pacto contigo, yo voy a empezar de ceros con la humanidad y crea un arca en la cual va a entrar Noé, su esposa, sus 3 hijos y cada una las respectivas nueras. Y ahí termina, justo ahí después, cuando el arca de Noé queda encima del monte Ararat y las aguas bajan otra vez y empieza un nuevo pacto después de la conciencia. Empieza uno nuevo. Entonces Dios le dice a Noé, bueno, Noé, hasta que dio el pacto con la humanidad, voy a empezar uno nuevo. Yo ya perdí la cuenta cuál es el que empezaría y el tercero. Se me olvidó el nombre del tercero, pero bueno, tiene un nombre ahí, debe ser el patriarcal, no recuerdo bien, debe ser el patriarcal, le llaman así. Entonces llega Noé y ahí ¡prum! Dios, Noé es el que mata a un animal, hacen un pacto, celebran un pacto y Dios dice, bueno, voy a hacer pacto con ustedes, vamos a empezar de nuevo esa relación, vamos a empezar de ceros y vamos a ver cómo nos va, espero que nos vaya bien y a partir de ahora ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios y Dios de hecho envía el arco iris como un recordatorio de que Él no va a destruir la tierra con agua. Entonces inicia esta etapa que creo que se llama la patriarcal. Sí, no sé si me equivoco, si no, y después me van a corregir en los comentarios. Y luego empieza esa etapa, ese nuevo pacto, y pasan las generaciones, y uno va leyendo Génesis y aparece un hombre que se llamaba Abraham, y Dios llama a Abraham para que sea su pueblo. En esa etapa, cuando viene esta nueva etapa, entonces Dios dice, bueno, llama a Abraham y le dice a Abraham, bueno, voy a hacer pacto contigo, tú vas a ser mi pueblo, yo voy a ser para ti tu Dios y toda esa cosa. Y entonces Dios empieza a constituir su pueblo a partir de Abraham. Y luego viene su hijo Isaac, luego viene su hijo Jacob, luego viene José, luego van a Egipto, luego vuelven de Egipto, etcétera, etcétera. Entonces viene como cuando te llegan a Egipto, como que termina finalmente esa siguiente dispensación que debe ser la tercera, si mal no estoy. ¿Ya ve la cuarta? Es el gobierno humano, la tercera. Y tú me puedes decir, ahí tienes ahí hasta dónde, o sea, ¿qué me salté? La promesa, esa es la que empieza con Abraham. Ya sé cuál me salté. Sí, el gobierno humano fue la que me salté. Y luego viene la de la promesa, que es cuando Dios le habla a Abraham. Y en esa hubo otra vez un derramamiento de sangre que fue el pacto de la circuncisión. Y luego después de la promesa, entonces ya viene la de Moisés, la ley. Entonces, al pasado el tiempo llega Moisés, aparece Moisés, Dios dice, bueno, voy a hacer un nuevo pacto, voy a tratar a la humanidad ahora, me voy a entender con la humanidad ahora a través de ustedes. Entonces Dios le dice a Moisés, ahora el derramamiento de sangre ocurrió, de hecho, el día que hicieron pacto con Dios en el desierto y mataron unos animales y Dios le dio a Noé instrucciones de cómo hacer el sacrificio, cómo acercarse a Dios, cómo adorar, cómo orar, toda esa cosa. Y empezó la ley, lo que le llaman la ley, propiamente dicha. La ley, donde había una serie de normas, había miles de leyes, o las hay en el Antiguo Testamento, que tenían que todos observar y seguir. Obviamente parte de ellas eran ese famoso decálogo que le llaman los 10 mandamientos, ahí dados a través de Moisés. Ahí hubo otro derramamiento de sangre importante. ¿Y cuál era la siguiente? ¿Que esa debe ser la número 4? No, la ley, ¿cuál es? ¿Qué número es? 5. Y luego viene la sexta dispensación. La sexta dispensación terminó con el siguiente derramamiento de sangre o el siguiente sacrificio que hubo importante para con Dios. ¿Cuál fue ese? El de Cristo, cuando Él derrama su sangre allá en la cruz del Calvario. Estamos hablando aquí un poquito de llamémosle teología, eso es que estudian los estudios de la Biblia. Al morir Jesús, termina ese pacto de la ley y comienza uno nuevo que ahora se le llama la gracia. Ahí en ese momento, cuando Jesús derrama su sangre en la cruz y muere y dice consumado es, y algunos pueden pensar que ese pacto terminó justo en el momento en que se rasgó el velo en dos. ¡Ay! Yo les pregunto, ¿eso hace cuántos años fue? 1997 años, más o menos ahorita en abril. Más o menos en abril, 1987 años atrás. Ocurrió eso. Es decir, en el año 2033, en abril, se cumplen aproximadamente 2000 años. Dios te bendiga, Alex, gracias. Y después de esto,
terminada toda esta etapa en la cual nosotros estamos, el tiempo o en el periodo de gracia, entonces llega la nueva y última, tal vez, etapa que viene para el trato entre Dios y la humanidad. La última dispensación. Eso duró mucho, un tiempo largo, hasta que finalmente la gracia, cuando termine, cuando en el momento en el que van a ocurrir todos estos sucesos que han sido o han venido siendo leídos aquí en el libro de Apocalipsis, cuando termine la gracia, resta una última dispensación. ¿Cuál es esa? El título de Apocalipsis 20. La última. Aquella en la cual Cristo mismo va a gobernar y va a reinar directamente en la tierra. En la cual algunos estudios de la Biblia aseguran que el rey David va a ser el rey en Jerusalén y en Israel. Esa última etapa en la historia, o casi ya llegando al final de todo lo que va a ser la historia de la tierra, llegando casi al final. Los 1000 años. Es un evento que viene después de toda la destrucción masiva que va a haber en la tierra, que va a culminar en aquel momento en el cual finalmente los propios ejércitos de los cielos con ángeles y con los santos de Dios se van a enfrentar directamente contra los ejércitos de la humanidad entera. Va a ser una confrontación de orden natural y espiritual al mismo tiempo, y bélica, literalmente. Va a ser una lucha bélica. Finalmente, y como como ya es bien sabido y fácil de predecir, el vencedor va a ser el Señor Jesucristo y sus ejércitos, y van a acabar con lo último que habría quedado de los remanentes de los ejércitos de la tierra, que en aquella batalla del Armagedón, en ese río que se va a teñir de sangre, finalmente serán consumidos y destruidos, lo último que hubiera quedado del gobierno del anticristo. Entonces, en ese momento, que muchos presumen que igual podrían llegar a quedar sobrevivientes de semejante catástrofe y batalla final, vienen los hechos de Apocalipsis acá. Vi a un ángel, dice Juan, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y agarró, o sea, prendió al dragón y a la serpiente antigua. Ustedes pueden ver acá que hay una bestia. En Apocalipsis se habla de la bestia, que es el anticristo, pero también se habla aquí de un dragón, pero también se habla de la serpiente antigua, que es el diablo. ¿Y por qué la llama de esa manera? Porque en Génesis capítulo 3, esa fue la forma que este ser tomó cuando se le apareció a Eva en forma de serpiente. Los distraje yo con esto, gracias. Yo sí ve como, ya estaría aquí mi esposa diciendo, si ves que usted se amarra, no puede hacer dos cosas al tiempo. Angelita, Dios la bendiga. Pero esto es una bendición, tener un vaso de agua hasta ahora. Yo estoy tan contento porque está la presencia de Dios acá, porque está la unción de Dios acá, porque estas últimas semanas que Dios nos ha dado el privilegio a mí también, lo digo con alegría y con gozo, de ensayar con mis hermanos, de montar la música, y hay días que como sonaba feíto. ¿Sí o no? Yo ya me empecé a poner regañón en los ensayos, no sonaba tan bonito, pero queda la presencia de Dios. Yo creo que eso es importante, que cuando ustedes lo hacían con ese gozo y con ese amor, y con esa humildad para Dios, y eso queda tan bonito en el ambiente, que ahora predicar es tan fácil porque está la libertad del Espíritu Santo acá que estaban ustedes adorando. Yo me alegro y me gozo tanto de eso. Y entonces, ahora hablando del tema, cuando agarra el dragón y a la serpiente antigua y los encadena, que es el diablo y Satanás, aquí lo menciona, yo quiero preguntarles a ustedes, yo creo que Alex ya lo sabe, se lo voy a pedir a Alex que no responda. ¿Cuál es la diferencia entre diablo y Satanás? Se los pregunto porque yo no lo tengo totalmente claro tampoco, pero ¿tú? Sí. El diablo, no, mira, fíjate que habla de la serpiente antigua y el dragón. Y luego explica el diablo y Satanás respectivamente. Hay una parte, pues eso se lo escuché a un predicador, creo que fue Marco Brunet, que dice que la serpiente que va creciendo y se va convirtiendo en un dragón. Y lo mismo pasa con el árbol de la vida, que anteriormente era muy pequeño y como ha transcurrido tiempo va a quedar mucho más grande. Y lo mismo el río, que el río habla de un río pequeño, pero después habla de un mar. Bueno, ya les vale hablar porque
No, yo simplemente interpreto el versículo completo. Y cuando digo, y lo ató por 1000 años, entiendo que es el mismo. Ok. La serpiente. Y lo ató, o sea, hablamos hablando en singular. Ah, por el que el singular es que todos son es que es la misma persona. Está chévere la interpretación también, me parece sensata y lógica. Yo les quiero contar que yo había escuchado alguna vez también la interpretación de que uno era todos los demonios y otra era solamente el jefe de los demonios. Pero esa tiene totalmente lógica, así que no voy a asumir ninguna postura al respecto. Bien, después de que dice que lo ató por 1000 años, dice que luego de eso lo arrojó ¿a dónde? Al abismo. Es decir, que el abismo que ya se había abierto previamente, ese lugar adentro de la tierra se había abierto. Hay un abismo que dice la palabra de Dios que estaba en Génesis 1, había un abismo también, o sea, había un lugar allá ya abierto, un lugar en la tierra que fue cerrado en el principio, que aquí en Apocalipsis había vuelto a ser nuevamente abierto, y ese lugar son echados. Y luego dice, y lo encerró, si habla en singular, sí que suena sensato lógico lo que dice Alex, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos, ¿cuántos? 1000 años, correcto. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Repito, desatado por un poco de tiempo. La palabra un poco de tiempo aparece varias veces en la Biblia también si tú lo pones a analizar. Y ese poco de tiempo se habla, por ejemplo, cuando hablaba de que el diablo se apartó de Jesús por un poco de tiempo. Cuando vino a tentar a Jesús y que se apartó, pero por un poco de tiempo. Entonces dice que se le va a dar como un tiempo al final. ¿Qué pienso yo? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? Yo no lo sé. Dios debe tener una razón y una explicación. La sabiduría de Dios es de todas maneras mayor que la nuestra. Yo no lo sé, lo desconozco, pero tampoco descarto que Dios lo pueda haber revelado a través de la palabra a alguien más. Pero los hechos acá, lo que son hechos es que Dios afirma aquí que Él va a ser atado, pero va a estar 1000 años, pero que después lo va a soltar por un poco de tiempo. O sea, este ser que ha estado en la tierra prácticamente desde antes que el ser humano, mucho antes del ser humano, que ha estado en la tierra, no en forma física, sino espiritual, aunque a veces se puede llegar a materializar, ha estado sobre la tierra recorriéndola, como menciona el libro de Job, por fin va a dejar de recorrer la tierra, por fin va a estar allá atrapado. Vamos a ver por primera vez en la historia de la humanidad una tierra sin un diablo caminando sobre ella, una tierra libre de diablo. ¿Sí o no? Libre de diablo, libre de manchas. ¿Cierto? Entonces dice que cuando dice que para que no engañase más a las naciones, es el fin de que Dios lo hace, hasta que fueren cumplidos los 1000 años, pero que después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces el verso 4 afirma, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes fueron los que se sentaron en los tronos? Es que yo les pregunto porque no sé si están leyendo, si están atentos. Sí, estamos acá todos, ¿cierto? Perfecto. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Fíjate que aquí la palabra es explícita de las almas. Y dice que los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca ni en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que aquí lo que la palabra está dejando ver es que en ese momento Él ve las almas. Génesis 1 explica que un alma viviente es cuando un ser humano cobra vida. Entonces lo que estamos viendo acá es como si fuera una resurrección. Como si llegaran a vivir y a reinar con Cristo. Es como si podríamos hacer varias presunciones al respecto. Podríamos pensar que algunos ya habían estado en el arrebatamiento y habían estado con el Señor y aquí aparecieron.
los decapitados que habían muerto por la causa de la palabra de Dios. Pero lo cierto es que la palabra de Dios en 1 Corintios, en los últimos capítulos, espero no estar errando en la cita bíblica, habla precisamente de las resurrecciones o las etapas que existen en lo que va a ser la resurrección, el rudimento de la resurrección de los muertos. El rudimento de la resurrección de los muertos, cuando le pongo ese título de rudimento, es porque la Biblia cataloga ese tema doctrinal como algo rudimentario, algo básico, algo que se supone que todos los cristianos deberían comprender y entender a la luz de la palabra. Y es que va a haber una resurrección de los muertos, de la cual la Biblia afirma que Cristo es el primero, que Cristo arrancó con eso que la Biblia le llama la resurrección de los muertos. Primero no fue Lázaro, porque Lázaro, a pesar de que Jesús lo resucitó, o cualquier otro resucitado por Jesús, después iba a volver a morir. Tampoco fue el niño que resucitó el profeta Eliseo, ni la persona que hubiera llegado a resucitar el profeta Elías, ni la persona que se resucitó cuando le echaron encima el cadáver de Eliseo. Ellos no hacen parte de ese rudimento, de esa parte, de eso que la Biblia llama la resurrección de los muertos, porque ellos, a pesar de que resucitaron físicamente, volvieron a morir esperando la promesa de la resurrección de los muertos, que era la palabra de Dios, con la que Jesús alguna vez discutió o contravino a los saduceos, que eran esos que decían que no hay resurrección. Jesús es el primero. ¿Y cómo fue la resurrección de Jesús? Glorificado para ascender al cielo y nunca más volver a ver muerte física. Y así mismo, después cuando vino el arrebatamiento, fue una resurrección y 1 Corintios afirma que primero Cristo, luego ahí dice mismo que las primicias y dice luego los que son de Cristo, va a afirmar Corintios. Y luego vino entonces el arrebatamiento, que eso estuvo contado aquí en Apocalipsis, lo narró, y luego el arrebato, la resurrección todavía, la última de las últimas, la última que será en el capítulo que sigue, en el próximo capítulo, pero por el mismo canal. Dice que esas personas no habían adorado ni a la bestia ni su imagen, no recibieron la marca en la frente ni en la mano, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años, es decir, que ya ahí no va a haber muerte, van a estar vivos, revivos y no morirán, no mueren. A mí me parece tan bonito cuando la palabra de Dios empieza a converger con la ciencia humana, porque la ciencia humana no es mala. Dios le dio al ser humano una lógica y un cerebro pues para poder evidenciar las cosas del mundo espiritual. Y la Biblia no es una fábula, el mundo espiritual es una fábula, es tan real como las cosas que con los sentidos los científicos pueden constatar de que son reales. Y el comentario a lo que voy es que a mí me pareció muy curioso y muy bonito que en todas las especies que hay en la Tierra, en todas, quizás exceptuando tal vez alguno que otro virus o no sé, todos morimos, ¿no? Todos morimos. Pero lo chistoso es que cuando los biólogos empezaron a analizar los seres humanos y los demás criaturas de la Tierra no mueren porque haya una especie de desgaste o se vayan acabando o se vayan gastando zapatos, aunque el desgaste sí lo hay. No, los seres humanos, un gen programado en el ácido desoxirribonucleico, hay un gen ahí que da la orden de que envejezcamos, así como hay otro que da la orden de que empezamos a crecer, a producir la hormona del crecimiento cuando estamos chiquitos. Y la gente que no tiene ese gen, lo tiene mutado o no producen hormonas, se quedan chiquitines y crecen solo el alma, pero el cuerpo se queda chiquito. Es una enfermedad, es un síndrome horrible, pues, terrible. Y hay gente que han encontrado que hay un gen que causa el proceso de envejecimiento. Y es tan así que las personas que pasan más de 80 y tantos de años, ese gen esa orden se deteriora y paran de envejecer. Y por eso es que la gente que pasa después de los 90 puede llegar hasta los 100. Han encontrado eso, que el envejecimiento y la posterior proceso de muerte del ser humano es algo que viene programado en la genética, no es algo como una consecuencia tan natural realmente de la naturaleza, sino es más bien algo singular, que la vida en la Tierra esté programada para morir, pero es solo un gen. Es un gen el que causa eso, y el gen como que da la orden. Entonces los biólogos todavía se están preguntando, rascándose la cabeza, cómo un proceso evolutivo que está basado en este hecho de que las especies que mejor se adaptan a su entorno y mejor sobreviven son las que prevalecen, ¿cómo puede ese proceso de la evolución provocar que las especies mueran? Porque parece que la muerte es un hecho genético, aparentemente resultado de un proceso evolutivo según la ciencia. Entonces, lo que me parece tan interesante y tan bonito es que la muerte
pareciera ser algo que hubiera sido programado de manera predeterminada en los cuerpos de los seres vivientes que habitan la tierra. No es algo así como que, ya es que me empecé a envejecer. No, es más, están buscando la ciencia todavía, a ver la manera de manipular el gen, a ver si la gente se queda jovencita. Lo que a mí fue... Y de ahí que la Biblia también habla en el Salmo 119 que Dios formó aquellas cosas que estaban en el libro de Él escritas. Fueron las que después fueron formadas en nosotros, ¿no? Parece tan interesante, tan bonito. Sí, amén. Pero dice el verso 5, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bueno, entonces, vamos a continuar. Es decir, que aquí hay una primera resurrección masiva, que es posterior al mismo Cristo, como hablaría Primera de Corintios, y que viene una segunda resurrección después. Ahora, yo estoy pensando, es mi presunción, de que estas personas que vienen a reinar con Cristo fueron aquellas que habían entrado a las bodas del Cordero, que habían resucitado para el arrebatamiento, y que viene una segunda resurrección después de estos 1000 años. Ahora, miremos el verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, dice acá. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltada al Cordero, así dice la canción. Entonces, vamos a explicar ahora, permítanme, este pedacito que viene acá. Recuerden, hermanos, que esto es un estudio de Apocalipsis para dummies. Esto es estudio bíblico para novatos, principiantes en la palabra, ¿listo? Que los que ya son sabiondos salgan nutridos de estos estudios, eso ya es una consecuencia colateral bonita. Pero este estudio es pensado para el que nunca había leído Apocalipsis, no tiene ni idea, no entiende nada, ¿vale, hermanos? Entonces vamos a explicar qué es esto de aquello de que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Mateo capítulo 10, versículo 28 afirma lo siguiente, Jesús dice ahí, no temáis a los que matan el cuerpo solamente, pero el alma no pueden matar, dice Jesús, sino temed a aquel, es decir, a Dios, que es capaz de matar tanto el cuerpo como el alma en el infierno, o destruirlos en el infierno, llevarlos al infierno. Porque Jesús explicó en Mateo 10, 28, que no existe solamente la muerte física, sino que la muerte física es aquello que nos pueden propinar los hombres, aquellos de los cuales Jesús dijo, no les tengan miedo a ellos. Hay que temer a Dios, que además de que es capaz de quitar la vida física, puede destruir la vida espiritual. Por esto se habla en Apocalipsis de este concepto de la muerte segunda, que empieza a hablarse mucho a partir de esta parte de Apocalipsis, de capítulo 20 y 21. La muerte segunda tiene que ver con el hecho que acabamos de leer, la resurrección. Si no hay resurrección, no hay muerte segunda. No sé si ustedes me van entendiendo. ¿Por qué? Porque pues para poder morir por segunda vez, primero haber sido resucitado. Ahora voy a explicar en qué consiste. La muerte física es bastante simple de explicar. La muerte física, según la ciencia, bueno, cuando para el corazón, cuando se para el proceso respiratorio o cuando se muere el cerebro, aunque hay gente con el cerebro muerto y respirando y con un respirador artificial, pero es otra cosa. Pero según la Biblia, en Eclesiastés, capítulo 3 tal vez, se habla de que cuando el ser humano muere, se separa el alma del cuerpo y se rompe algo que Eclesiastés le llama el cordón de plata. En los últimos capítulos de Eclesiastés habla de eso, precisamente esos capítulos de Eclesiastés que hablan sobre la muerte, sobre la juventud, la vejez y la muerte. Se dice que es un fenómeno espiritual en el que consiste cuando se rompe como una cadena que mantiene unida el alma al cuerpo. Entonces hay personas, ¿sí? Exacto, ellos manejan esas cosas. Entonces cuando llega una persona y está separada el cuerpo del alma, pero su cuerpo sigue con funciones biológicas, es porque existe un cordón que tiene unido el cuerpo al alma. Por esa razón es que hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que vieron al médico haciéndole el procedimiento, escucharon la conversación entre el médico y el auxiliar y el cirujano, y estaban ahí presentes, diciéndole, no, estoy bien, tranquilo, no pasó nada. Y le vuelven al cuerpo. Y es porque estaban cerca de la muerte, el cuerpo se alcanza, el alma y el cuerpo se alcanzan a separar, pero ahí queda todavía el cordón.
que los une. Lo mismo que ocurre con ese famoso fenómeno que hablan de el desdoblamiento, que el alma y el cuerpo se separan, pero queda el cordón ahí unido. Entonces, la Biblia afirma que cuando Jesús tuvo vida, Dios había colocado espíritu en él. Capítulo 3, que cuando se rompe el cordón de plata y el alma y el cuerpo se separan, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. El alma va a un lugar que abajo o va arriba, ya depende, pues esa es la pregunta que siempre sale, ¿el alma para dónde va? Bueno, antiguamente todas las almas iban para abajo, pero ese abajo está separado en dos regiones, una de consuelo y otra o para abajo o para arriba, pero dependiendo del paraíso con el Señor Jesucristo o abajo, pero son almas al fin y al cabo, y el espíritu, que era lo que mantenía los otros dos, digamos, con vida propiamente dicho, el espíritu vuelve a Dios. En el caso de los seres humanos, el espíritu regresa a Dios, ese aliento de vida, ese impulso que pone en marcha espiritualmente, pone en marcha los procesos biológicos. Ahora, en los animales también hay un espíritu, afirma Eclesiastés, pero ese no proviene directamente de la boca de Dios, sino de la tierra. Entonces, bueno, volviendo al tema, lo que estamos viendo acá es que la segunda muerte tiene que ver cuando las personas después resucitan y resucitarán y serán juzgadas entonces delante del trono de Dios, cosa que va a ocurrir en el siguiente capítulo, pero que ya aquí el capítulo 20 empieza a dar algunas puntadas, porque dice que las que resucitan en la primera resurrección, que podemos asumir quizás sea del arrebatamiento, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellas. ¿Y qué es esto de la segunda muerte? Los eventos que ocurren en el capítulo de adelante, que tienen que ver con que estas personas serán lanzadas vivas al lago de fuego y azufre, como Jesús mismo lo dijo, en donde el gusano no se muere, donde la llama nunca se apaga, allá en ese lugar que va a estar abierto, que va a conducir, digamos, a las fauces de la tierra. Entonces los seres humanos van a ascender allá vivos, los gusanos no se mueren, las personas siguen vivas allá, pero separadas del Espíritu de Dios, por ende muertas, aunque estén vivas. Por eso la Biblia le llama a eso muerte segunda, que es la terrible, es de la que Dios nos quiere librar, más que de la primera. Si bien algunos se salven de la primera, como él dijo, pero el mismo Jesús decía, ¿y a ti qué te importa si yo te quiero preservar o con vida o no hasta mi venida? Él dijo, eso no les tiene que importar, nos tendría que importar o preocuparnos de que nosotros no vayamos a quedar presos de la muerte segunda, porque esa es la que va a ser terrible, porque esa sí va a ser. Cuando viene la segunda muerte dice que ella no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. El verso 7 dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. A Gog y a Magog, dice acá también, que aparecían en Ezequiel, a fin de reunirlos para la batalla. Después, cuando termina los 1000 años, este ser vuelve y empieza a engañar nuevamente a las naciones de la tierra. Y cuando uno pensaba, uy, ya por fin se acabó la guerra, bueno, la anterior no había sido la batalla final, viene la batalla final nuevamente. Empieza a reunir ejércitos, empieza a engañar a estas personas que ahora ya vivían sin morir, a mucha gente que anda por acá en la tierra. Entonces muchos dicen, no, pero ¿cómo así? Si los que resucitaron con Cristo estaban con Cristo reinando, entonces ¿qué pasó con el resto de la tierra? ¿Qué gente van a engañar? Entonces por eso es que muchos dicen, pues a los sobrevivientes de todo este holocausto que había ocurrido, a toda esta hecatombe que había sucedido. Otros dicen, no, al pueblo de Israel que quedó repoblando la tierra, que eran temerosos de Dios, esos 144,000. Otros afirman de ahí, yo ahí sí no les voy a decir porque yo no lo sé. En esa parte no lo sé, solo sé que va a estar la tierra llena de gente porque es lo que la palabra aquí afirma, y va a haber gente que va a repoblar la tierra, van a vivir 1000 años, los sacerdotes con Cristo, la iglesia van a reinar con él y van a gobernar, y cuando el diablo sea suelto va a venir otra vez a engañar a todo este remanente de la humanidad 1000 años después, a ver si se levanta contra el ejército, otra vez contra Cristo. Ahora, dice, saldrá a engañar, bueno, ya lo leí, ¿cierto? Y a fin de reunirnos, el número de los cuales era como la arena del mar, menciona acá, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta,
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y amén. Entonces, fíjense que en el lago de fuego y azufre ya estaba, aquí se menciona que ya estaba previamente la bestia y el falso profeta, pero ahora será echado, aquí lo que habla el dragón. ¿Vas a decir algo? Sí. Sí. Va a sobrevivir y va a repoblar la tierra. Es la gente que va a repoblar la tierra. Y a su vez es la gente que al finalizar los años, mucha de esa gente va a ser engañada por los perros. Sí, es que se van a levantar contra ellos. Bueno, a mí me parece aquí esa parte, el fin finalmente, el fin, la batalla final, dice que Dios hace descender fuego sobre ellos y los consume y los acaba. Y aquí se da un indicio muy claro de que ellos se levantan contra el campamento de Dios, pero le habla de la ciudad amada, o sea, como que si fuera Jerusalén, como si hubieran estado reinando desde Jerusalén, el pueblo de Dios y el propio Cristo. Y la rodean. Y aquí lo que menciona ahora es que cuando ellos son lanzados en el lago de fuego y azufre, que también hablaba Cristo, que esta es la verdadera muerte segunda, ya estaba previamente la bestia y el falso profeta, el anticristo y su secuestro. Ahora vamos al siguiente texto bíblico. ¿Listos? El siguiente texto bíblico que dice el juicio ante el gran trono blanco tiene que ver muchísimo con otro hecho que la Biblia le llama rudimentario, otra enseñanza o otras cosas que la Biblia le llama, otro concepto que la Biblia le llama rudimentario. La Biblia le llama rudimentaria a varias cosas, por ejemplo, al arrepentimiento. Es un concepto que la Biblia lo denomina como algo rudimentario. Sí, los que no lo sabían, eso está en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Ahora, hay otro concepto, por ejemplo, la imposición de manos, los bautismos, pero también es rudimentario, según la Biblia, esto que estamos leyendo acá, que se llama el juicio. El juicio. Es decir, la doctrina de la resurrección de los muertos y el juicio eterno, le llama así la Biblia, que eso es rudimentario. Es decir, todo cristiano que sepa algo de Biblia, si es que es maestro de la Biblia, por mínimo debería saber eso. ¿De qué trata ese tema del juicio? ¿Ustedes sabían que hay un juicio final o no? ¿Sí sabían o no? Hay un día del juicio final. Esta sociedad occidental asume el tema del juicio final como que destrucción total. Pero no, esto no es un juicio final. Van a haber varios juicios, la Biblia habla de varios juicios, se habla de muchos, y este es uno de ellos, el del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque hay juicios. ¿Qué es un juicio? Pues fácil, que usted vaya donde el juez, ¿cierto? Y bien pone una denuncia o pone una demanda, entonces va el juez tiene que juzgar, a ver, impartir justicia, ¿sí o no? Me estoy equivocando, no. Nociones básicas de derecho 1, ¿sí? Derecho 1. Entonces va al juicio y, por ejemplo, en Estados Unidos hay un jurado, ¿no? El jurado es el que toma las decisiones en Estados Unidos. Entonces la gente del jurado la llaman así como uno lo llaman a hacer jurado de votación, allá lo llaman a hacer jurados y entonces se presenta, también hay un juez, pero también hay un fiscal y hay un acusado y hay una defensa y todas las partes se arman ahí el juzgado y bueno, y van a mirar a ver qué va a pasar con esto que se está aquí litigando, cuál es el pleito, cuál es la cosa, ¿no? Entonces llaman al juicio a una profesora porque estaba enseñando la Biblia en una clase de sociales en un colegio laico y la van a juzgar por romper la libertad de culto de los niños que quieren ser ateos. Entonces la profesora se defiende diciendo que lo que ella hablaba era histórico y era verdad. Entonces llaman al jurado y entonces, claro, ella presenta sus pruebas y los acusadores presentan sus pruebas, pero finalmente en el jurado había una china cristiana y el jurado tenía sus opiniones divididas y preciso uno de los del jurado se enferma y llega la china cristiana al jurado y la china cristiana finalmente vota a favor de la profesora y la profesora sale libre de ese juicio. Entonces sale el dictamen, el jurado la declara inocente. ¡Pa, pa! Entonces el juez golpea a la mesa. Sí, ya se entiende que es un juicio, ahora sí, ¿sí o no? ¿Cómo es como un papá, cómo juzga a su hijo? ¿Cómo es el juicio que los papás deberían? O sea, también, claro, eso de que, ay, no me juzgues, que yo soy tu hijo. No, ¿cómo es un juicio? Fácil, coge al niño, así como Dios hace con nosotros a veces. Papito, mijito, su merced
esto que hizo estuvo mal. Y en la misma proporción a tus acciones vas a recibir un número de cuetazos. O vas a recibir un castigo, tantos días sin televisión, tantos días, algunos hoy en día el castigo es andar sin celular o sin esas cosas. Según en proporción a lo que hiciste, lo justo es que tú recibas este castigo o esta recompensa si es que eres inocente. Me explico que es un juicio, ¿no? Por eso dice que Dios es justo. Porque ¿qué significa que Dios sea justo? Que Él le da a cada uno lo que exactamente cada uno se merece, pero para eso tiene que haber un juicio en donde se presentan unas pruebas y en donde hay un derecho a la legítima defensa. Entonces a una persona se puede parar dentro del juicio y se puede defender y decir, no, señor, pero es que lo que me pasó fue que, bueno, listo, argumentan. Entonces al final Dios, que es el juez, dice, no, bueno, listo, esta es tu sentencia, te he encontrado inocente o te he encontrado culpable y este va a ser tu recompensa o tu castigo. Entonces, cuando llega el juicio ante el gran trono blanco, dice lo siguiente. Yo, Juan, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Aquí empieza lo interesante. Juan vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron, o sea que en el cielo hay un libro o hay hartos libros. Pues hay hartos. Entonces muchos dicen, claro, decimos, es porque cada persona es como si tuviera un libro. El libro de la vida de fulano, la vida de sutano, la vida de perencejo, la vida de sutanejo. Y por eso es que muchos otros afirmamos que cuando llega Jesús a la vida de uno y Él derrama su sangre sobre nosotros, porque la sangre de Cristo se derrama sobre nosotros, cuando le entregamos nuestra vida, la sangre de Él nos cubre. Eso lo dice Hebreos capítulo 9. Cubre nuestras conciencias. Es como si el libro quedara, todo lo malo quedara manchado con la sangre de Jesús. Hasta ese momento, cuando llegamos al arrepentimiento, como que la sangre de Jesús cubre nuestra multitud de pecados y queda ese libro cubierto ahí con el borrador de la sangre de Jesús. No sé. Pues no sé, depende. No, yo creo que se salva es por lo que... No, aquí la Biblia te va a responder eso. La Biblia te lo responde explícitamente. Y la respuesta te la voy a adelantar, ¿vale? Nos adelantamos. Si el nombre está escrito en el libro de la vida, porque si no, no. Voy a explicar esto. Nosotros no nos vamos a salvar por nuestra propia justicia. Nadie se va a salvar por sus propias obras. Nadie puede. Pero sí a la hora de ser condenado. Ahí sí va a tener el libro mucho que hablar. Ahora, quiero explicar una cosa aquí, ¿no? Una cosa es que seamos salvos y otra cosa es que al llegar al cielo vayamos a ser premiados. Para eso también es que existen los libros en el cielo. Y los que van para abajo, también allá va, Jesús mismo afirmó que va a haber diferentes niveles de azote de acuerdo a lo que diga el libro de la vida de esa persona. Y se las voy a poner un poquito más difícil. Cuando Cristo viene a la vida de uno y le limpia a uno y lo lava, la Biblia afirma en Corintios, Santiago, Hebreos, una de esas tres, que uno puede pisotear la sangre de Cristo 2 veces. Es decir, que Jesús murió una sola vez por mí, ya no murió 2. Y lo que quiere decir eso es que si Él ya me perdonó una vez mi vida, yo no tengo derecho a volverme atrás otra vez para el mundo, porque estaría pisoteando la sangre de Cristo y haciendo afrenta al Espíritu de gracia, y estaría corriendo riesgo mi propia salvación. Sino que la Biblia sugiere que cuando uno a partir de ese momento, empezar a reescribirse el libro de la vida de uno. Y si somos salvos, vamos igual a dar cuenta delante de Cristo qué hicimos en esta vida mientras que caminamos en esa salvación, desde que lo recibimos a Él. ¿Y cómo lo hicimos? Todos vamos a dar cuenta, Jesús lo explicó varias veces, todos vamos a tener que ir a dar cuenta, tan así que la Biblia aquí más adelante va a explicar que hay muchos que tendrán corona, otros no recibirán tanta corona, otros serán salvos, afirmó el apóstol Pablo, aunque por fuego, aunque sus obras se destruyan, decía ahí. Entonces va a haber diferentes también niveles. Ahora, mira lo que dice acá. Se abren los libros, ¿sí o no? Y dice, otro libro fue abierto, además de los libros. Hay otro. ¿El cual es el libro de qué? De la vida. Entonces, fíjense que cada persona tiene su libro en donde se le cuentan las cosas que esa persona, están contadas las cosas que esa persona hizo, pero está no un libro, sino el libro de la vida. Y en ese libro
no están escritos las personas que fueron buenas, los nombres de las personas que fueron buenas personas, sino los nombres de las personas que fueron redimidas. Es decir, no que fueron buenas personas, sino que recibieron el perdón. Y para el recibir el perdón no hay que ser bueno, sino caminar en arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. Para recibir el perdón hay que arrepentirse y entregarle la vida a Cristo. Porque el evangelio consiste en que si yo reconozco que Él dio la vida por mí, yo doy ahora mi vida para Él. Le entrego mi propia vida a Él, se la entrego. Él dio la vida de Él para que mi vida ya no le pertenece a la muerte, ahora le va a pertenecer a Él toda mi vida, todo. Entonces eso significa eso de que esté uno escrito en el libro de la vida, que yo no entro por ser buena gente, sino por haber sido perdonado. Por eso es que es más fácil muchas veces que entre al libro de la vida o al reino de los cielos aquellos que tienen esa conciencia que son malas personas que los que se creen buenas personas. Por eso es que es más difícil que entre un rico o un fariseo al reino de los cielos que una persona que ya sabe que tiene la conciencia, la revelación de que es mala, porque el que tiene la revelación de que es malo, sin ser conchudo, sino que es malo, tiene la posibilidad de entrar en esto que la Biblia llama el arrepentimiento, que una de sus fases es sentir dolor por lo que uno hizo malo y cambiar, o pedirle a Dios que lo cambie bien, que Él es el que lo cambia a uno realmente. Esos son los redimidos. Ahora sí vamos a hablar del libro de la vida, ¿vale? Leámoslo. Dice, y ellos fueron juzgados, los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Sus obras. Es decir, que las personas fueron juzgadas según lo que decía los libros, o sea, el libro de cada uno de su propia vida. Pues vamos a mirarlo, ¿sí? Romanos capítulo 3 tal vez menciona algo muy interesante. Romanos dice que cualquier ser humano que haya existido sobre la tierra en cualquier época va a pasar por un juicio. Y Romanos 3 afirma que si bien no todos tuvieron la posibilidad de haber oído o haber escuchado el evangelio de Jesucristo, sí existe la posibilidad de que Dios de todas maneras los juzgue. ¿Por qué? Porque ellos van a tener, o Dios colocó de antemano, preprogramó en el interior del ser humano la concepción o la idea de lo bueno y diferenciarlo de lo malo. Y les dijo, además, dijo en Romanos, que colocó unas estrellas en el cielo o un universo para que ellos pudieran observarlo y darse cuenta que sí existe un Dios. Eso lo dice Romanos. Para mí lo que Romanos dice es que la ciencia de la astronomía y la astrofísica demuestran que existe Dios. Eso dice Romanos. Así que no tienen excusa ningún ateo sobre la tierra, dice Romanos, o ningún no creyente tiene excusa porque delante de Dios van a ser juzgados. Y menciona en específico a aquellos que jamás escucharon hablar de Dios en sus vidas para nada, que ellos van a ser juzgados por sus propias conciencias, por cierto, y sus propios razonamientos les acusarán o defenderán. Entonces aquí lo que estamos viendo es que ahora se hablan los libros de todo mundo y viene juicio según sus obras. Claro, entendemos que los cristianos, y lo que siempre a mí se me explicó es que el cristiano cuando llega a las bodas del Cordero, llega a una ceremonia de premiación. Y que Cristo mismo, por eso es que hay varios juicios. Y eso es algo que de pronto en este momento no estoy tocando muy a profundidad porque el sermón de hoy no trata sobre el rudimento del juicio eterno. Existen varios juicios. Y Cristo mismo va a hacer una ceremonia de premiación. Iglesia mismo él va a decir, tú mereces esto, estas son tus obras, siervo fiel, vente, siervo fiel. Ahora, otra cosa es el gran juicio final, que no es la ceremonia de premiación, para de pronto salir de un poquito, separar estos dos conceptos. El juicio final no es la ceremonia de premiación que Cristo le va a dar a los suyos y les va a dar a cada uno y va a recompensar. No, el juicio final va a ser en donde cada uno se va a abrir adúltero, homicida, hipócrita, mentiroso, que se merece, culpable, sentencia, una eternidad por allá abajo. No sé si me explico, pero miren lo bonito que sale acá. El mar entregó los muertos que habían en él y la muerte también entregó sus muertos y el Hades
Entregaron todos los muertos que le quedaban, porque para esos días todavía van a haber muertos en el Hades, seguramente, después de tanta mortandad. Y todos, mire, dice aquí, fueron juzgados cada uno según sus obras. Yo les pregunto, ¿una persona que hubiera estado en el arrebatamiento, en el rapto, tendría que estar en el Hades? No, estaba con Cristo. Entonces ahora mire, dice cada uno de ellos según sus obras, cada uno. Y la muerte y el Hades, ellos mismos fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda. Hasta la propia muerte del propio Hades fueron lanzados allá. Yo no sé si la muerte y el Hades son un lugar, son también un algo, o también son también un alguien, porque dice que también los van a echar para allá. Y luego dice, y aquí viene lo clave, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿a dónde? Al fuego. Entonces póngale cuidado cómo entiendo, cómo yo puedo deducir qué es lo que está hablando acá, cómo podemos deducir. El libro de la vida es el que decide para dónde se va usted. Pero dependiendo, si usted no está en el libro de la vida, primero le van a coger fulano de tal, preséntese, llega fulano de tal, aquí estoy, Ángel, vaya y busque si está en el libro de la vida, fulano de tal, busca, fulano no tal no está, no está en el libro de la vida, ábrale en el libro. Ahora, ¿qué dice su libro? ¿Sí me entienden? Y será juzgado según sus obras. No sé si me explico, será juzgado según sus obras. Entonces, exactamente. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestro nombre, Jesús dijo, lo dijo alguna vez en el libro se me olvidó, de Lucas 10 tal vez, no regocijéis de que los demonios se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y por eso es que unos versos atrás habíamos leído, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre él. Ahora bien, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿para dónde es que es lanzado? Para el lago de fuego. Moisés, en los libros de Moisés se menciona, Moisés lo escribió, que Dios mandaba a decir a su pueblo que si ellos no le obedecían o eran persistentes en desobedecer al Señor, Dios los iba a borrar de su libro. Es decir, el libro es un lugar, es algo de lo cual los nombres pueden en un momento estar y luego pueden llegar a ser quitados los nombres. Entonces la palabra de Dios lo que está mencionando también es que, no sé si ustedes les hicieron alguna vez repetir la oración de fe. Sí, a mí me gustó mucho alguna vez un comentario que compartió el pastor Maito, porque a mí me puso a pensar y yo dije, oiga, sí tiene como razón esto que puso él alguna vez en Facebook, de que, bueno, ¿de dónde viene esto del cuento de la oración de fe que hacemos los cristianos? A veces nos volvemos un tanto repetitivos, o no sé si ustedes decidieron repetir esa oración, no creo que sea mala, pero a mí me la hicieron repetir y a mí me gustó el comentario que puso Maito, porque bueno, realmente ¿qué sentido tiene esa oración? La estamos entendiendo, ¿no? Es una oración que viene del siglo XVIII, XIX, perdón, de los Estados Unidos, y decía, Señor, que repite, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, y no lo borres de ahí jamás, amén. ¿Ustedes nunca le hicieron repetir eso? A veces parecemos católicos, más católicos que cristianos, repitiendo oraciones prediseñadas, ¿no? Pero, ¿qué sentido tenía eso de que escribe mi nombre en el libro de la vida? Bueno, porque la Biblia está revelando que aquel que llegue haya sido redimido por la sangre de Jesús, su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, como lo menciona en otra parte de Apocalipsis. El libro del Cordero, de la vida del Cordero. Libro de Cristo. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra manera. En el libro. Ahora, la cosa se pone más complicada y más interesante cuando usted encuentra que en una de las parábolas que Jesús habló sobre la llegada al cielo, hay una parábola que se llama la parábola de las bodas, tal vez, o algo así. Y llega Jesús y dice, bueno, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer un banquete y una boda, entonces invitó a todos sus conocidos y todos empezaron a excusar. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Y que se excusaban, entonces Jesús dice, Jesús enseña que el rey, o sea, Dios, mandó a sus siervos y les dijo, oiga, nadie me vino a esto, se indignó, así como pasó en una fiesta de 15 años que se volvió famosa, nadie le llegó, entonces se indigna y dice, pues, ¿saben qué? Siervos, vayan y busquen a todo el mundo, todos en el pueblo, al que sea, invítenlo, al que sea. Es más, fórcenlo a entrar, dice ahí, como dando a entender que insístale, que venga, sí, hágale. El Señor asume que va a ir a las bodas, pues no va a ir todo escachanfrandado, ¿sí? O sea,
no sé si ustedes me entienden, sí, pero si aquí tuviéramos un matrimonio, por más de que sea gratuita la entrada al matrimonio y por más de que sea una persona conocida y amigo de nosotros, pues hombre, si es una persona que a mí me invitó y se tomó la molestia de invitarme al matrimonio, yo no voy a llegar así con la peor de las pintas y maltrajeado. No voy a llegar porque pues eso sería una afrenta y sería una manera también como de menospreciar un poco a mi hermano que se está casando, ¿sí? Yo se lo digo porque a mí ya hace años me pasó, sí, hace años yo cometí el error y me invitaron a tocar y ahí todo es cachar. Claro, me sentí mal ahí con la ropa ahí toda mal, pues claro, yo me sentía como mosco en leche, pero la parábola afirma que la persona que llegaba mal vestida no podía entrar, de que hubiera sido una boda que se invitó a todo el mundo, no era cualquier boda, era una boda importante, iba a estar bien vestido para la boda. Entonces como que Dios era queriendo decirnos que invita a todo el mundo puede ir, puede entrar al cielo, pero ojo, tiene que prepararse para entrar al cielo, no puede entrar así de cualquier manera, tiene que alistarse para entrar, tiene que empezar a caminar en rectitud y tiene que buscar la presencia de Dios para que le limpie. Entonces, esa historia me parece interesante porque cuenta que se entró una persona ya apropiadamente para estar acá. Entonces dice que la persona tuvo gran temor y le dijo, salga de acá, y luego Jesús mismo menciona que allá afuera será el lloro y el crujir de dientes, porque no estaba preparado, no estaba bien ese dato de esa parábola. Es como si al cielo se fuera a colar gente, fuera a llegar entrando al cielo sin ser salvos. Y llegan allá y Jesús se le aparece, ¿y usted quién es? Perdón, papito, usted no lo conozco, eche para afuera. Yo no sé si eso debe ser uno de los infiernos más terribles, porque imagínense habiendo entrado al cielo, antes que salen cuando uno lee las parábolas. Y este ha sido el final de Apocalipsis, capítulo 20. Por cuestiones de tiempo, tendremos que dejar Apocalipsis, capítulo 21 y su ciudad de 21,000 estadios de arista cúbica para otra ocasión y dejar la Nueva Jerusalén. Ya quedaría 21 y 22 nada más, son bastante corticos los dos capítulos de Apocalipsis. Entonces, con esta administración de la palabra creo que podemos terminar el día de hoy. Les invito a que nos preparemos para orar, hermanos, y dejar hasta aquí la palabra. Es uno de los temas en donde más uno encuentra cosas para preguntar. Uno se pregunta muchas cosas siempre cuando lee estos temas. La verdad es muy apasionante y muy bonito estos tiempos, estas lecturas sobre los tiempos finales. Y preparémonos, hermanos, ¿listos? Vamos a adorar. Hoy aquí estamos, 6, 7, 8, 11, un año hablando de Apocalipsis cumplí. Un año, porque yo arranqué el 10 de marzo, como el 10 o el 20 de marzo, una vaina así yo empecé. Bueno, no importa, agarré el año, un año. ¿Cómo? Me gradué, un año, pero claro que no, como no eran todos los viernes, exactamente. Hice la cuenta y si yo hablo mucho, sí, yo soy demasiado hablador. Yo a veces me voy demasiado por las ramas y no soy concreto en lo que digo, por estar dando ejemplos, dando anécdotas y cosas así que uno se va acordando. Pero mire que yo hice cuentas, me hubiera gastado como 20 horas seguidas hablando. No, para 22 capítulos hubieran sido como 44 horas hablando sin parar de chorro. Cosa que, si yo hice más o menos la cuenta. Así que bueno, vamos a orar y yo les pido también, hermanos, sabe que no hagamos cualquier oración, no vayamos a orar a la loca. Vamos a adorar al Señor, les invito, ¿vale? Adoremos al Señor. Una de las cosas que son importantes, que se derivan del entendimiento de lo que acabamos de leer, se llama el temor de Jehová. Y es el aprender a temerlo, porque Dios no es un Dios que uno tenga que temer, tener un miedo irreverente o loco, sino un temor que es fruto de esa comprensión de que Él es grande y que Él es temible y que Él nos puede destruir, como dijo Jesús. Hay que temer a aquel que es capaz de acabarnos también a nosotros en el infierno y caminar y ocuparnos de nuestra salvación como de la vida en otra parte, pero con temor y temblor, o sea, con respeto también. Con temor y temblor significa ocuparnos de nuestra salvación, es a lo que la palabra se refiere. Vamos a adorar al Señor, les invito, ¿vale? Yo quiero aprovechar y pedirles algo, ¿listo? Cierren los ojos y quiero invitarle a que haga un esfuerzo por adorar a Dios así donde usted está, sin necesidad de la música, ¿vale? Yo también voy a hacerlo. Adore a su Señor con su espíritu, con sus labios, con su corazón. Y podemos empezar de una vez, hermano, les invito, ¿sí? Afirma que a Dios lo adoramos porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo también. Adoremos a nuestro Rey. Dale alabanza, dale amor. Si tienes que pedir perdón, yo también lo hago en ese día en el nombre de Jesús, Señor. Aún como escribió
por los pecados que son ocultos, Señor, líbrame. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te bendecimos en esta noche, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tu presencia nos revele, Señor. También, porque nos revele también nuestra propia naturaleza, Señor, altiva o soberbia. Que nos revele nuestra propia naturaleza, Señor, alejada, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús esta noche, Señor. Invocamos tu Espíritu, Señor, y te adoramos, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta noche. Creemos que tú eres bueno, que tú eres santo, Señor mismo. Ten misericordia, Señor. Que eres tardo para la ira, Señor, y pronto para la misericordia, Señor, lo dice tu palabra. Ten misericordia esta noche de todos nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, oh santo y poderoso Rey. Te exaltamos, bendito Señor. Te amamos, Señor. No tema, hermano, levantar su voz. No tema adorar al Rey. No, quiere levantar sus manos con cariño si usted siente el deseo de hacerlo para su Rey. No, agradecemos, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, oh Rey. Oh santo Señor. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Y vengo a caer, yo entro a exaltar al yo soy. Dios te adoro a ti. Aleluya. Te adoro a ti. Dios a ti. Aleluya. Amén. Te adoro. Amén, Señor. A ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es tu nombre. Es santo, santo, mi Dios, aleluya, una vez más, pues tu nombre es santo. Tu nombre santo, santo, Dios, aleluya. Ahora si quieres, iglesia, ya este ratito deja que el Espíritu Santo toque tus manos, que toque tu vida. Yo creo que Él está descendiendo con una unción esta nochecita, perdón, y esta hora, y yo creo que Él está ungiendo tus manos, Él está ungiendo tu vida, también tu cabeza, está derramando aceite sobre nuestras cabezas en esta noche. Disponte, si quieres ahorita, deja que Él te toque, disponte. Eso es, y sigue dejando que Él descienda sobre tu vida. Eso, Señor, unge ahora tu pueblo, Señor.
Espíritu Santo, Señor, también. Unge tu pueblo con Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con Espíritu. Tu nombre es santo. Santo. Oh, Dios. Señor de misericordia y de poder, Padre, en esta noche, Señor, oramos para que tú nos lleves en bendición, en paz, en seguridad nuestro regreso, nuestro camino de regreso a casa, Señor. Oramos en esta hora también, Señor Dios Todopoderoso, para que nos bendigas y protejas a todos nuestros hermanos, Señor, a todos y cada uno de nosotros en nuestro regreso a casa, Señor. Padre, también oramos para que tu presencia y tu fuego, Señor, nos acompañen todos los días de nuestra vida, Señor, en todo tiempo y nos transformen. Te pedimos esto, amado Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, cualquier ofrenda que venga esta noche, bendícela, Señor. Y bendice también a todo tu pueblo, Señor, en el área económica y en la salud, Señor. Así como prospere nuestra alma, todas las cosas de nuestra vida, Señor, como lo dice tu palabra. Y oramos ahora, Padre, para que nos saques de este lugar en victoria también y en poder. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.